¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros en este podcast y poder seguir caminando en el mensaje o los mensajes del aposento alto. Estamos específicamente revisando la metáfora de la vid verdadera y los pámpanos y estamos adentrados en el capítulo 15, versos 7 al 11, de donde estamos llamando nuestra atención a que el llamado de permanecer tiene tres directrices. El creyente está llamado a permanecer en Cristo, a permanecer en su palabra y a permanecer en su amor. Ya hemos dicho que hay dos evidencias de permanecer en Cristo en este pasaje. Número 1, nuestras oraciones serán contestadas, y número 2, nuestras vidas darán fruto. Entonces yo creo que podemos aprender de este pasaje y hacernos las preguntas: ¿realmente nuestras oraciones están siendo contestadas? ¿Realmente nuestra vida está fructificando delante del Señor? ¿Nuestras labores en el Señor están teniendo una verdadera respuesta? Yo creo que eso nos anima, yo creo que eso nos alienta, nos ayuda a poder estar bien calibrados en lo que Dios está demandando de nosotros. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda área donde debemos permanecer. Y yo creo que este es el llamado completo de las Escrituras. La Biblia nos llama a lo largo y ancho a permanecer en la palabra. La vida de un creyente es una vida de permanencia en la palabra. Como dice el pastor Samuel Pérez, lo que no descansa en su palabra es una mera ilusión. Eso es una realidad. La vida nuestra como creyentes, de manera total, debe descansar en la palabra, debe encontrar una realidad plena en las Escrituras. La palabra a la que se refiere Jesús aquí son remas, o las palabras individuales de Cristo. Esta permanencia nos habla de tener siempre en mente su palabra, sus preceptos, es decir, nos llama a vivir una vida gobernada por la palabra. Nosotros debemos aprender a permanecer siempre en la doctrina y en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera, esa es la única forma genuina en que seremos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo realmente es la llenura de la palabra en nuestras vidas. Estos pasajes tan conocidos de Colosenses 3:16, que nos habla de que la palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros, realmente es un pasaje paralelo de Efesios 5, cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Y cuando una persona se llena de la palabra de Dios, realmente su vida es una vida llena del Espíritu Santo. Ya cuando Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, le recuerda, le dice claramente el peligro que algunos pudieran tener en aquel momento. Y yo creo que eso es algo que no debemos perder de vista. Primera de Timoteo 6:3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que
tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Bueno, tristemente esa es una realidad en nuestras vidas. Hay un montón de gente que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y tienen que acudir a la manipulación, tienen que acudir a la mercadotecnia, tienen que acudir a la manipulación de emociones para poder hacer llamativo su mensaje. Cuando la Biblia es tan clara que nuestro llamado es permanecer en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más claro acerca de guardar la palabra y Él nos insta a hacer lo mismo. Permíteme acudir a un par de pasajes de Juan donde vemos esto. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Bueno, una y otra vez vemos la importancia de guardar los mandamientos de Dios, de permanecer en su palabra. La palabra griega para guardar es la palabra tereo, significa proteger, cuidar, observar con detenimiento y procurar con diligencia. Entonces, los mandamientos de Cristo son guías confiables para guiar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Si los obedecemos, vamos a ser guardados por Dios y vamos a llegar a salvo a la casa del Padre. Bueno, yo creo que Salmos 119, el capítulo más largo de todas las Escrituras, nos da una perspectiva clara del camino del creyente. Este es el capítulo más largo de la Biblia y yo diría que es el capítulo que exalta las Escrituras. Todo en este capítulo nos llama a amar y a guardar las Escrituras, de tal forma que la vida de una persona puede ser salvaguardada, puede ser fructífera, puede ser realmente lo que Dios demanda de nosotros. Así que quisiera meditar en algunos versículos y que nos pudiéramos quedar realmente con lo que la palabra nos llama a hacer. Todos de Salmo 119, verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verso 162. Me regocijo en tu palabra,
como el que haya muchos despojos. Así que yo no sé tú, pero para mí hay una claridad. El salmista amaba la ley, amaba la ley, amaba la palabra. Entonces rápidamente yo creo que todos debemos cuestionarnos, debemos examinarnos si esta es una realidad el día de hoy para nosotros. ¿Amamos la palabra? ¿Cuál es la razón por la que una persona pudiera amar la palabra? Yo creo que la razón que explica todo esto es que una persona que ama la palabra es porque ama al Señor. ¿Y cómo conozco al Señor? Bueno, quizás te estás preguntando esto. ¿Cómo conozco a este Dios del que la Biblia me habla? Hay una sola manera en la que tú puedes conocerlo y es leyendo la palabra. Mientras más conozco al Señor, más lo amaré. Así que la razón de guardar su palabra es que lo amamos. Y es así como podemos permanecer en amor y vivir una vida profunda de nuestra conexión con Cristo. Como Juan 14, 23, 24 nos lo recuerda. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras de ustedes, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, amigo, nuestra obediencia es la clave para experimentar su bendición. Esta es la marca de un verdadero discípulo. Vamos a obedecer su palabra porque le amamos. Primera de Juan 5:2, en eso sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Como Richard Niebuhr dijo, la obediencia radical que él practicó en su relación con el Padre y que espera de sus seguidores no es algo ocasional ni selectivo, sino un estilo natural de vida gozosa y espontánea. Fin de la cita. Jesús obedeció perfectamente al Padre. Nosotros vamos a obedecer al Padre de forma imperfecta, pero definitivamente no hay forma de obedecer sus mandamientos si no permanecemos en Él y en su palabra. Mira, me encanta Salmo 25:14, que dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Así que nosotros realmente debemos anhelar los secretos del Señor. Debemos anhelar entrar a la presencia de Dios, leer su palabra y poder conocer al Dios de la Biblia que se autorreveló para nosotros por medio de su palabra. Que este sea nuestro gran reto, que este sea nuestro gran llamado a permanecer en su palabra. Padre, gracias te damos. Hoy vengo delante de ti para pedirte perdón cuando he faltado a permanecer en tu palabra, cuando he fallado a vivir una vida de dependencia por medio de tu palabra. Que hoy podamos venir a ti en perdón, que hoy podamos venir a ti en humillación y reconocer que necesitamos más y más de tu palabra, como Colosenses 3:16 nos llama a hacerlo. Que la palabra del Cristo more abundantemente entre nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.